¿Qué tal, queridos hermanos? Que el Señor les bendiga ricamente. Que la paz del Señor y la presencia de nuestro Dios esté llenando su casa, su vida y a cada miembro de su familia. Estamos viviendo una experiencia diferente. Nunca nos había pasado esto. No sabíamos que esto podía pasar algún día, pero Dios en sus propósitos nos ha traído a esto. Dios tiene un propósito en todas las cosas y estoy seguro que Dios está sacando grandes ventajas de esta experiencia que estamos teniendo. Bueno, un abrazo les mando a cada uno desde acá. Un abrazo grande de parte mía, de parte de mi esposa, de parte de mis hijos, de parte de mis nietos y mis yernos, mi nuera, a todos nosotros. Les mandamos abrazos y besos a todos. Les amamos mucho y bueno, seguimos haciendo nuestro trabajo pastoral, este ministerio al que Dios nos ha llamado, al que nos hemos dedicado toda la vida y mediante el cual, gracias a Dios, hemos llevado a muchos de ustedes el conocimiento de la palabra de Dios. Hemos ayudado a que ustedes tengan un acercamiento con el Señor, que tengan fe en el Señor y que tengan experiencias nuevas con Él. Si Dios no estuviera en su casa y en la mía, amado hermano, nuestra situación sería muy diferente, pero el Señor ha traído paz, ha traído fe, ha traído confianza y hemos visto la mano de Dios sobre nuestras vidas. A pesar de todo lo que esté pasando, no podemos ser ingratos y no podemos ser malagradecidos. Tenemos que reconocer, no se trata de imaginar y afirmar y declarar algo que no es verdad. No, simplemente reconozcamos la verdad. Dios ha sido fiel. El Señor ha tenido misericordia y no nos ha faltado ni a usted ni a mí. Él ha sido fiel con nosotros. Debemos estar contentos, debemos celebrar y debemos adorarlo y alabarle todos los días porque el Señor ha sido fiel. No miremos las circunstancias, miremos la gloria de Dios. Démonos cuenta de que todo lo que está pasando en el mundo tiene un propósito de Dios. Así que confiemos, durmamos tranquilos, levantémonos y hagamos todas las cosas que podamos hacer, hagamos incluso planes. Bueno, pensamos que esta situación va a cambiar, pero ¿y si no cambiara qué? ¿Qué pasaría si no cambiara? Si no cambiara, nosotros debemos ser los primeros en adaptarnos al cambio que tenemos ahora. Así que usted debe comenzar a pedirle a Dios sabiduría. El apóstol Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios. Entonces, pídale usted sabiduría a Dios y dígale, Señor, ¿qué es lo que va a pasar con esto? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es la forma en que yo puedo seguir adelante, seguir prosperando, seguir trabajando, seguir funcionando? ¿En qué forma es que tú nos vas a proveer todo lo que nuestra familia necesita? Y confíe en el Señor, porque estoy seguro que Dios le va a mostrar formas en que usted puede continuar funcionando. El Señor es nuestra luz. Él es lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino. No hay tropiezo que no podamos sortear. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la lámpara de la palabra de Dios, la revelación del Espíritu Santo, la guía del Señor. Bien, quiero hablarles hoy acerca de un tema bien tremendo, bien tremendo. Le voy a hablar de el poder del miedo. El poder del miedo. Bueno, la gente habla del poder de la fe, la gente habla del poder de la confianza, el poder de la confianza en sí mismo, el poder de la confianza en Dios, ese tipo de poder. Entonces, pero yo te voy a hablar del poder del miedo. El miedo tiene un poder terrible, tiene un poder terrible, es un poder tan grande. ¿Y sabe a quién le gusta usar el miedo? Al diablo. El miedo es el arma favorita del diablo para dominar a la humanidad, para dominar a los hombres y para mantener a unos como esclavos de otros. El miedo es el arma favorita del diablo para mantenerte en ruina. El miedo es el arma favorita para mantenerte en esclavitud y para que no hagas y no alcances aquellas grandes bendiciones que Dios tiene para tu vida y para tu familia. Lo peor es que el miedo se convierte en cultura y se hereda. Se hereda no porque sean genes, sino porque aprendemos, nacemos en un estilo de vida, crecemos en ese estilo de vida y así aprendemos a vivir bajo el miedo.
Dios no quiere eso. Los israelitas habían estado muchos años como esclavos en Egipto. Muchos de ellos tenían miedo, pero sin embargo Dios los sacó. Pero recuerda lo que sucedió. Cuando llegaron a la tierra prometida, no quisieron recordar o tomar en cuenta los grandes milagros, las grandes hazañas que Dios había hecho al sacarlos de Egipto. Y cuando tenían que entrar a la tierra prometida, tuvieron miedo. Tuvieron miedo, porque ¿qué estaban esperando? Que el Señor les diera aquella tierra totalmente cultivada, riquísima y que no les costara nada. No, en el plan de Dios está que nosotros hagamos conquistas. Él nos ha dado el poder de conquistar. Sí, Él nos ha dado el poder de proyectarnos, el poder de emprender y el poder de conquistar. Y cuando llegan a la tierra que fluye leche y miel, ellos reconocen que aquella tierra es muy, muy buena. Pero a la vez dicen, pero no podemos entrar allí, porque allí esa tierra está ocupada. Y hay gigantes en esa tierra. Y si nosotros vamos a pelear contra ellos, nos aplastarán como si fuéramos langostas. ¿Qué le parece? ¿Qué menosprecio? ¿Qué manera de verse a sí mismo? Cuando tú dices, es que soy como una langosta, me siento como un gusano. Tenemos unos dichos aquí en nuestro país y decimos, me sentí como 20 grados bajo perro o 20 grados bajo rata. Así se sintieron ellos. Dicen, nos aplastarán como a langostas. Habían solamente dos que tenían valor, que no tenían miedo, que tenían una gran confianza en Dios. Ellos eran guerreros, ciertamente eran buenos guerreros, pero aparte de la confianza que tenían en sí mismos, lo cual es correcto tener, porque Dios no te ha desamparado, el Señor te ha dado talento, el Señor te ha dado capacidades, te ha dado inteligencia, te ha dado habilidades que otros quisieran tener, pero no las tienen. Las tiene usted porque fue a usted que Dios se las dio. Ellos sabían la capacidad que tenían como guerreros, pero más que eso, sabían que Dios estaba con ellos y que Dios los iba a respaldar y que Dios no los iba a abandonar. Pero el pueblo, ¿qué hizo? Se enojó contra ellos porque dijeron, ustedes lo que quieren es que nosotros muramos aquí. Y quisieron matar a Moisés, quisieron apedrearlos a ellos y a Moisés también. ¿Y por qué iban a hacer semejante ingratitud? Tratar de matar al hombre que Dios usó para sacarlos de la esclavitud de Egipto. ¿Por qué le van a hacer daño? ¿Sabe por qué? Porque tenían miedo. Y cuando una persona se llena de miedo, se convierte en una persona muy peligrosa. Tenga mucho cuidado. Si usted se hace acompañar de personas que tienen miedo, quiero que sepa que ese es el peligro más grande que usted tiene. Un compañero o un ayudante que tiene miedo, porque esa persona en algún momento te clavará el puñal por la espalda. Te va a traicionar. ¿Sabes por qué? Por miedo. Lo hará por miedo. Sí, Señor. Entonces, ese miedo que ellos tenían, Dios, en vez de mirarlo y decir, qué pobrecitos tienen miedo, ¿verdad? No se compadeció de ellos que tenían miedo, sino que se enojó contra ellos. Quiero que sepas que Dios no se compadece de los que tienen miedo. Y es tanto así que la Biblia dice que los cobardes no entran en el reino de Dios. Así que el que esté pensando que Dios se va a compadecer de él o de ella porque tiene miedo, eso no va a pasar. Dios no se va a compadecer, al contrario. Dios se enoja, se irrita cuando sus hijos tienen miedo, porque Él quiere que sus hijos confíen en Él. Él quiere que sus hijos tengan fe, que tengan fe como tuvo David. David vino y vio que había un problema, una guerra entre el ejército de los filisteos y los israelitas. Pero había un hombre entre los filisteos, un hombre que medía más de 3 metros. Bueno, dice que medía 6 codos y medio, 6 codos y un palmo. Un codo lleva 2 palmos. Entonces, 6 codos y medio. El codo, la medida de codo de los egipcios era de 45 centímetros. Pero la medida de codo en Mesopotamia era de 52 centímetros. Entonces, entre 45 y 52 hay 7 centímetros. Lo cortamos a la mitad, pongámoslo en 3. Sería como
48 centímetros y multiplicado eso por 13, que sería 6 codos y un palmo, nos viene dando como 3 metros 20 de altura. ¿Qué le parece? Saque la cuenta cuando tenga tiempo. Da como 3 metros 20 de altura. ¿Cómo le parece a este hombre con 3 metros 20 de altura? Pudo ser más si la medida era con el codo de Mesopotamia, pero si era con el codo egipcio, pues entonces medía como 2 metros 95. Dejémoslo en la mitad, en 3 metros 20. Ese hombre con 3 metros 20. Y no es que era un gigante torpe, no. Era todo un luchador, era un tremendo, digamos, gladiador, era un guerrero con experiencia, entrenado, y su forma de pelear era tan confiable, era tal, que los filisteos tenían toda su confianza puesta en él. Ellos tenían toda su confianza puesta en ese hombre. Bueno, con eso tenían amedrentados a los israelitas. Probablemente ellos pudieron haber vencido desde muchos días antes a los filisteos. Pero ¿sabe por qué no los vencían? Tenían miedo de pelear. ¿Por qué tenían miedo? Porque había un hombre allí muy grande que medía 3 metros 20. Sí, era un gigante tremendo y le tenían mucho miedo, y aquel hombre salía todos los días en la mañana y en la tarde a ofenderlos y a retarlos. Cuando David escuchó eso, cuando se dio cuenta que eso estaba pasando, ¿sabe lo que dijo David? Por supuesto que lo voy a decir resumido, porque así por video no es lo más apropiado para estar leyendo textos de la Biblia, pero le voy a decir en el idioma nuestro, en el léxico que nosotros usamos. David le dijo a Saúl, a ese hombre no hay que tenerle miedo. Fue lo que dijo, no hay que tenerle miedo. O lo diré en las palabras de la Reina Valera, no desmaye tu corazón. Eso es, no tengas miedo. No tengas miedo. Pero seguramente él vio que Saúl no recibió sus palabras. Entonces David, que sí estaba seguro de sí mismo y que sabía que Dios estaba con él y que los hijos de Dios son invencibles cuando confían en el Señor, le dijo, ¿sabe qué, Saúl? Yo voy a pelear con él. Y Saúl, nunca le pidas consejo a un miedoso. El miedoso solo te va a llevar a la derrota. La respuesta de Saúl fue, David, tú eres un muchacho y él es un guerrero experimentado. No puedes pelear con él, muchacho. No puedes hacerle frente a él. David no se deja amedrentar por las palabras de Saúl, gracias a Dios. No se dejó amedrentar. Usted cuando lo desaniman así, ¿usted se desanima de verdad o permanece con una fe firme como la de David? Haga memoria. Cuando usted ha pasado por experiencias así, algún caso que usted recuerde, alguien vino y le dijo, no te metas en eso, tú no tienes capacidad para eso, ¿cómo se te ocurre? Tú no puedes hacer eso. ¿Y usted qué hizo? ¿Se dejó convencer por esa persona miedosa y negativa? ¿O usted le dijo, yo sé que puedo hacerlo y siempre lo hizo? Ok, David le dijo entonces a Saúl, mira Saúl, yo sé de lo que te estoy hablando, yo sé lo que puedo hacer. Yo he peleado con leones y con osos, y con mis manos los he matado. Y yo sé que puedo matar también a ese gigante porque Dios lo va a entregar en mis manos. Así hablaba David. ¿Cómo hablas tú? ¿Cómo hablamos nosotros? ¿Cuál es nuestro proceder, nuestra actitud ante las dificultades, ante los retos o ante los sueños y conquistas que nosotros quisiéramos hacer? ¿Nos vamos a pedirle consejo a la persona que nos va a desanimar? ¿O vamos y buscamos la presencia de Dios y le decimos, Señor, esto es lo que quiero hacer, yo sé que me has capacitado para hacerlo, yo sé que estás conmigo, quita de mi corazón toda duda, todo temor, Señor, e impúlsame, porque yo sé que lo puedo lograr en tu santo nombre? Amén. Así lo hizo David. Y David mató a Goliat y le cortó la cabeza. Cuando Goliat miró a David, lo menospreció. No porque David fuera debilito ni nada de eso, pero es que Goliat era un gigante de más de 3 metros de alto. Y David ni siquiera traía armadura. Y Goliat entonces quiso amedrentarlo.
Goliat conocía su capacidad como hombre grande de tamaño y también como la experiencia de guerrero que tenía. Él ve a David y él pudo distinguir inmediatamente que David, aunque era un muchacho joven y era un muchacho ágil, no tenía la experiencia que Goliat tenía. Entonces Goliat le dijo a David: voy a partirte en pedazos, voy a repartir tu carne a los buitres y a las fieras del campo. ¿Qué hizo David? ¿Se asustó? David inmediatamente le dijo: estás equivocado, Goliat. Así no es la cosa. Soy yo el que te voy a cortar la cabeza, yo te voy a matar y voy a repartir tus carnes a las fieras del campo y a los buitres. Esa fue la respuesta de David. Porque tú vienes a mí con todo ese equipo que traes, pero hay una cosa que yo tengo. ¿Y sabe qué era lo que tenía David? Aparte de las habilidades que él sabía que tenía, porque David conocía muy bien su puntería con la honda. Y David sabía muy bien la experiencia que tenía en la pelea con leones y con osos. Eso no es pelear con cualquier cosa. Él sabía que podía pelear con Goliat, pero aparte de que él sabía que podía pelear con Goliat, él tenía otra arma que nadie podía ver porque es un arma invisible. Él tenía fe y tenía confianza en Dios. Y dijo: yo sé que Jehová está conmigo y Él te va a entregar en mis manos. Lo dijo con toda seguridad. No lo dijo sugestionándose, lo dijo porque él sabía que así era. Y entonces David venció a Goliat. Yo te pregunto, ¿Dios está contigo? Eso depende de usted. ¿Usted cree que Dios está con usted? Claro, también para que Dios esté con usted, usted tiene que estar con Dios. Usted no puede ser enemigo de Dios y esperar que Dios lo va a respaldar en todo lo que usted haga. Porque Dios honra a los que le honran, ¿ok? Pero usted honra a Dios. Usted cree en el Señor. Usted es fiel con Él. Obviamente Dios conoce tus debilidades, pero sabe que sos fiel con Él. Entonces, quiero que sepas que Dios está contigo. Y que Dios estará contigo en tus logros. Dios estará contigo en tus luchas. Dios estará contigo en tus emprendimientos. El Señor te ha llamado y te ha escogido para llevarte a la victoria, para llevarte a cosas buenas. El Señor nos llamó para hacernos bien. Él lo dice muy claro: los planes que tengo para ustedes son agradables, son buenos. Entonces, ¿por qué pensar en forma negativa? ¿Por qué tener miedo? Hay otro caso de miedo terrible que aparece en el Evangelio de Mateo y es aquella parábola de los talentos. ¿Recuerda? Dice que a un hombre le dieron 5 talentos, al otro le dieron 2 y al otro le dieron solamente 1, según la capacidad de cada uno. O sea que su amo, su señor, consideró que este era un administrador y una persona de empuje, y entonces dijo: a usted le voy a dar 5 talentos. ¿Cuánto pudo ser 5 talentos? Bueno, yo lo compararía con que 5 talentos eran 500 millones. Que 2 talentos serían entonces 200 millones de nuestra moneda, ¿verdad? Y que un talento pues serían 100 millones. Este hombre le dio a uno de ellos 5 talentos, al otro 2 talentos y al otro 1 talento, a cada uno según su capacidad. Al que le dio 1 talento es porque él vio que no tenía mucho empuje como los otros 2. Él se fue lejos y duró mucho tiempo, y cuando regresó, el que había recibido 5 talentos le dijo: Señor, he trabajado con los 5 talentos y ahora tenemos 10. Y él se puso muy contento y le dijo: entra en el gozo de tu Señor. O sea, vas a pasar a una vida mucho mejor porque te has esforzado mucho, sos un siervo fiel, sos un siervo bueno. Al que le había dado 2 talentos, este vino y le dijo: Señor, he trabajado con los 2 talentos y bueno, ahora son 4. Y igual, él se puso muy contento, lo felicitó por su trabajo y le dijo: vas a pasar a una vida mucho mejor. Pero el que tenía 1 talento, le dijo: enterré el talento, lo escondí, lo enterré, aquí lo tienes, aquí te lo traigo. ¿Pero por qué hiciste eso? Y le dijo: es que, y esa es la respuesta que le dio, tuve miedo. Eso fue lo que le pasó, tuvo miedo. Y yo te quiero decir que si no superas ese miedo,
si no te deshaces de ese miedo, si no permites que Dios transforme tu corazón y tu mente y que te dé un nuevo carácter, te va a pasar como ese hombre. Tu talento permanecerá enterrado toda la vida y nunca llegarás a nada. Ahora bien, ¿qué hizo aquel hombre? ¿Qué hizo el amo, el señor de ellos? A los primeros dos los felicitó y los puso en un lugar mucho mejor, por supuesto, porque así es como la vida realmente nos trata. Al que se esfuerza y al que no tiene miedo, al que se atreve, al que es emprendedor, la vida le da más. Y le da más placeres y más dominio y más relax. Va a estar mucho mejor. Pero al que tiene miedo, cada vez es más arrinconado, cada vez se convierte en menos. Y por último, lo poco que tiene, termina siendo de los que tenían más. Así es como ha pasado siempre. Así es como está pasando hoy. Así es como siempre pasará. Bueno, a este que tenía un solo talento y que lo escondió, el amo, en vez de tener lástima de él, en vez de decirle al que tenía 4 o al que tenía 10, ayúdenle a este muchacho porque él no tiene nada y hay que ayudarle, se enojó. Y dijo, quítenle el talento, déselo al que tiene 10. ¿Y qué hacemos con el muchacho este? Dijo, sáquenlo de aquí, échenlo puerta afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y quiero decirte que en la realidad de la vida, así es como sucede. Así es como sucede. Si tienes miedo y si no haces algo con el talento que Dios te ha dado, si no haces algo con eso, terminarás fuera en el lloro y el crujir de dientes. Esa es la verdad de la vida. Esa es la verdad de la vida. No puedes seguir viviendo con miedo. Vivir con miedo es un gran error. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Eso es lo que Dios nos ha dado. Él ha quitado de nosotros el temor, Él ha quitado de nosotros el miedo. No le tengas miedo al fracaso, porque la Biblia dice, el Señor dice, que si 7 veces cae el justo, el Señor lo levantará. No le tengas miedo al rechazo, porque David dice, aun si mi padre y mi madre terminaran dejándome, con todo yo sé que Jehová me recogerá. Entonces, aunque nadie me apoye, aunque nadie me haga caso, aunque todos se vuelvan contra mí, aunque yo me quede solo, yo siempre voy a salir adelante, porque mi confianza está puesta en el Señor y yo sé que Dios es mi respaldo y Dios es fiel, Él no le falla a sus hijos. Esa debe ser tu conducta, esa debe ser mi y nuestra conducta. La conducta de los hijos de Dios debe ser esa. Si la iglesia está donde está, es porque le ha faltado más fe, es porque a los hijos de Dios les ha faltado más espíritu de conquista. Los hijos de Dios no conquistamos para tener dominio sobre los demás. Los hijos de Dios no conquistamos por avaricia, no conquistamos por una ambición mundana. Los hijos de Dios conquistamos porque Dios nos dio los dones, los talentos, la capacidad para hacerlo. Y cuando los hijos de Dios prosperan, eso significa prosperidad para muchos. Cuando los hijos de Dios están bien, significa que muchos se benefician de esa bondad, de eso bueno que esa persona tiene. El impío no. El impío cuando prospera ultraja al débil. Los hijos de Dios no son así. Dios quiere prosperar a sus hijos, porque cuando los hijos de Dios dominan, todos están bien. Pero cuando el impío domina, todos están mal. Por eso Dios quiere que tú prosperes. Por eso Dios quiere que todos prosperemos, pero primero Dios quiere que prosperes en tu corazón, que prosperes en tu casa, en tu familia, que prosperes en tu vida personal, en tu relación con Dios. Eso es lo que más necesitamos, porque así como el apóstol Juan dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Eso está diciendo que si no eres prosperado espiritualmente, no serás prosperado en ninguna otra forma, porque es de aquí, de adentro, que salen los buenos pensamientos o los malos pensamientos. Salen de aquí, del corazón. De aquí salen los buenos pensamientos o los malos pensamientos. Pídele a Dios que te dé un corazón como el de David, para que Dios pueda decir de usted y de mí, como dijo de David, he visto en David, hijo de Isaí, que es un varón conforme
a mi corazón. Dios lo escogió por eso, porque sabía que David era conforme a su corazón y dice, y él hará todo lo que yo quiero que haga. Él hará lo que yo quiero. Yo te pregunto, cuando Dios observa tu trayectoria, ¿podrá decir el Señor que harás todo lo que Él quiere? ¿Verdad? Porque la razón por la que el Señor desechó a Saúl es porque vio que Saúl no tenía la capacidad para hacer lo que Dios quería. Saúl era una persona temerosa. Él tenía miedo, de hecho le tenía pánico a Goliat. Y aparte de eso, así como pasa con todos los cobardes, fácilmente se asociaba con quien no tenía que asociarse. Entonces él vio que Saúl no servía, pero él vio que David sí tenía el carácter, la valentía para hacer lo que Dios quería que hiciera. Dios necesita gente valiente como David. Dios necesita gente valiente como Gedeón. Dios necesita gente valiente como Moisés, como Noé. Dios necesita gente valiente como aquellos profetas que predicaron su palabra aun cuando eran perseguidos y sabían que eran aborrecidos por decir la verdad de Dios. Lucharon por el Señor y lucharon por el pueblo de Israel. Dios necesita gente como Josué y como Caleb. Nosotros debemos orar a Dios y decirle, Señor, me avergüenza haber tenido temor por tanto tiempo. Hoy vengo a tus pies y me humillo delante de ti, Señor. Dame el espíritu que debo tener. Pon en mi corazón, Señor, ese valor que deben tener tus hijos y tus hijas. Porque tus hijos y tus hijas tienen que ser gente de valor, gente sin miedo, gente que puede, gente que no se amedrenta por las amenazas de los impíos, como hicieron Pedro y Juan cuando les dijeron, les prohibimos terminantemente que sigan predicando esta palabra, que sigan hablando del nombre de Jesús. E inmediatamente ellos, aun cuando estaban todavía prácticamente presos todavía, les respondieron, juzguen ustedes mismos a quién se debe obedecer, si a Dios o a los hombres. Y entonces, aunque los amenazaron más, siempre llegaron donde los hermanos y les dijeron, todo esto fue lo que pasó. Y comenzaron a orar tremendamente. ¿Y qué fue lo que oraron? Oraron diciendo, Señor, danos valor, danos poder, llénanos del Espíritu Santo y danos denuedo para que sigamos predicando tu palabra poderosamente y que hagas milagros y maravillas y prodigios. Mientras seguimos predicando, no tenemos miedo de las amenazas de esos hombres. Así es como la iglesia ha permanecido. Y con gente así es que la iglesia avanza. Y la gente así es la que da ejemplo y la que el mundo puede ver para decir, vale la pena servir a Dios, vale la pena creerle a Dios, para que se conviertan de sus malos caminos y se den cuenta que Jesucristo y la palabra de Dios es el camino, la verdad y la vida. No voy a alargar más este tema. Quiero invitarte a que hagamos una oración. Vamos a pedirle a Dios que cambie nuestro corazón. ¿Está bien? Cierre sus ojos. Allí donde está, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre bueno, primero que todo quiero darte gracias por esta palabra de exhortación que nos das hoy. Porque tu palabra y la presencia de tu Espíritu en mí me hacen una nueva criatura. Dígale al Señor, te pido que saques de mí todo rescoldo de miedo que haya quedado en mi vida y que pongas en mí ese corazón vencedor, ese corazón guerrero y triunfador que tú das a tus hijos, porque tu palabra dice que todos los que te reciben y todos los que creen en ti reciben potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo quiero ser un hijo de Dios. Yo quiero ser un hijo tuyo y los hijos tuyos no tienen miedo, porque son hijos del único Dios verdadero, hijos del Dios vivo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, que a partir de hoy mi actitud en mi familia y en todo lugar, en la iglesia, en el barrio, en el trabajo, en todas partes, sea la actitud de una persona que cree en ti, que sabe que tu poder es grande, que no estás solo, Señor, que no estás solo y que es un triunfador, porque de ti es que viene toda victoria, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de tu presencia, de tu trono de gracia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.